Cuando la tristeza tocaba a la puerta, los estoicos no la rechazaban de inmediato, ni la disfrazaban con distracciones, sino que la observaban con calma, como quien contempla una nube que pasa en el cielo. Epicteto enseñaba que el origen de la tristeza no está en lo que sucede afuera, sino en la interpretación que hacemos de los hechos. Si perdían un ser querido, no se decían que la naturaleza los había castigado, sino que simplemente había ocurrido lo inevitable. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que todo lo que llega conforme al orden del universo, y lo que se nos quita nunca nos perteneció del todo. La tristeza para los estoicos era una emoción humana, pero también una oportunidad de fortalecer la mente. En lugar de dejarse arrastrar por ella, la convertían en ejercicio de disciplina interior. Cuando sentían dolor por una pérdida, recordaban que la vida es préstamo y no posesión. Cuando eran víctimas de la injusticia, se decían que el mundo siempre tendrá personas que actúan movidas por la ignorancia, pero que eso no debía perturbar su razón. Séneca aconsejaba escribir cartas o reflexiones para dar forma al dolor, porque al expresarlo se comprendía mejor su causa. El silencio y la meditación eran armas contra el torbellino de la tristeza. No buscaban eliminar la emoción, sino comprenderla y reducir su poder. Para ellos, llorar no era signo de debilidad, pero sí lo era permanecer esclavizado al lamento. El sabio podía derramar lágrimas, pero nunca perderse en la desesperación. La tristeza era vista como una prueba de carácter. Si lograban dominarla, demostraban que su mente no estaba sometida al azar de la fortuna. El recuerdo de la muerte siempre estaba presente, no para deprimir, sino para dar valor al instante presente. La muerte de un ser querido era recordatorio de que la vida es breve y debe vivirse con gratitud. La pérdida de bienes materiales no era motivo de angustia, porque lo único que verdaderamente poseemos es nuestra virtud. Sare stentetin. Así, ante la tristeza, se repetían que nada externo tiene poder para herir el alma si ésta no se entrega voluntariamente. El ejercicio de escribir máximas, repetir frases de sabiduría y reflexionar en silencio era una práctica constante. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Por eso, entrenaban la mente para cambiar la interpretación y con ello, suavizar la herida. Cuando la tristeza provenía de la soledad, recordaban que la mejor compañía está en uno mismo. El sabio no teme a la soledad, porque en su interior conversa con la razón. Cuando era el fracaso la causa de la tristeza, se preguntaban si habían actuado con rectitud. Si la respuesta era sí, entonces nada había que lamentar, porque el resultado no depende de nosotros. Si la respuesta era no, entonces la tristeza era maestra que señalaba dónde mejorar. De este modo la emoción se convertía en guía y no en enemiga. Los estoicos también practicaban la visualización negativa. Imaginaban pérdidas y dolores futuros para que cuando llegaran el golpe fuera más leve. La tristeza nunca podía tomarlos por sorpresa, porque ya habían entrenado su espíritu para aceptarla. Este hábito los hacía más resistentes y menos vulnerables a la desesperación. Además, solían recordar ejemplos de otros sabios que soportaron desgracias con entereza. La imitación de modelos virtuosos era antídoto contra la rendición. La tristeza entonces se transformaba en ejercicio de virtud. Era ocasión para practicar paciencia, fortaleza y templanza. Era un campo de entrenamiento para el alma. Los estoicos creían que el dolor y la tristeza eran inevitables, pero el sufrimiento era opcional, porque el sufrimiento nace de la resistencia inútil a lo que no podemos cambiar. Por eso repetían a sí mismos, ama lo que sucede, porque estaba destinado a suceder. Este amor al destino, el amor fati, era el punto más alto de aceptación. En él, la tristeza se disolvía porque ya no había lucha contra lo inevitable. Cuando se sentían atrapados por la melancolía, buscaban la compañía de la filosofía. Los libros, las reflexiones y la razón eran sus mejores aliados. En medio del dolor, no buscaban distracciones vacías, sino alimento para el espíritu. La serenidad se alcanzaba cuando entendían
que la vida es cambio y que resistirse al cambio es resistirse a la naturaleza misma. La tristeza, como todo, tenía un ciclo y al final siempre pasaba. El sabio estoico, por tanto, no huía de ella ni la negaba. La miraba a los ojos, la aceptaba y aprendía de su presencia. Al final, entendía que la tristeza es maestra de humildad y de amor por el momento presente. Y con esa comprensión recuperaba su paz interior. Cada situación dolorosa era un campo de entrenamiento. Si la tristeza llegaba por una pérdida, practicaban la aceptación. Si venía de la injusticia, practicaban la paciencia. Si surgía del fracaso, practicaban la humildad. Y si se originaba en la soledad, cultivaban el autoconocimiento. Así, cada tristeza se convertía en oportunidad de ejercitar la virtud. Séneca advertía que la tristeza prolongada no nace del dolor en sí, sino del hábito de alimentar pensamientos oscuros. Por eso aconsejaba detener la cadena de quejas, cortar el círculo de la lamentación y, en su lugar, recordar los bienes que aún se poseen. La gratitud era, para los estoicos, un remedio poderoso contra el veneno de la tristeza. El sabio reconocía que no todo se puede controlar, pero entendía que el alma tiene la libertad de mantenerse serena. Como un mar en calma que refleja la tormenta sin agitarse, la mente entrenada en la filosofía podía contener la tristeza sin perder su equilibrio. Pero no como un destino inevitable. Para ellos, el dolor era parte de la vida, pero el sufrimiento prolongado era producto de la mente. Creían que la primera defensa contra la tristeza era reconocer que nada externo nos pertenece de manera absoluta. Marco Aurelio decía que lo que hoy poseemos mañana puede ser quitado, y por eso no debemos encadenar el alma a lo perecedero. Epicteto enseñaba que la libertad comienza distinguiendo lo que depende de nosotros de lo que no depende. La tristeza se alimenta de querer controlar lo incontrolable, y esa ilusión debía ser cortada de raíz. Frente a la depresión, los estoicos practicaban el desapego interior. No se trataba de frialdad, sino de aceptar que la vida fluye como un río y no podemos detener su curso. La escritura era una herramienta fundamental. Marco Aurelio volcaba sus pensamientos en las meditaciones. Ese ejercicio de reflexión le ayudaba a ordenar la mente y dar dirección a sus emociones. Séneca en sus cartas aconsejaba no huir del dolor, sino enfrentarlo con razonamiento. Decía que poner palabras a la tristeza era como darle forma a una sombra. Deja de asustar porque ya se reconoce su contorno. El silencio también era medicina. La meditación, practicada cada día, permitía observar la tristeza sin identificarse con ella. Era como ver pasar una nube, se reconoce, se acepta y se deja ir. Los estoicos entendían la tristeza como una reacción natural. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino entrenar la razón para que no fueran tiranas. La disciplina del pensamiento era su escudo. Usaban máximas breves, frases que repetían como mantras para recuperar la calma. Esto también pasará y nada externo puede dañarme. Eran recordatorios que devolvían equilibrio. El ejercicio de la visualización negativa fortalecía su espíritu. Imaginaban pérdidas, dolor o incluso la muerte, para que cuando llegaran, la tristeza no los derrumbara. Prepararse para lo peor los hacía más libres, porque ya nada los tomaba por sorpresa. Contra la depresión, la acción era otro antídoto. No se quedaban atrapados en la inercia del dolor, sino que se movían hacia la virtud. Cumplir con el deber diario era un bálsamo contra la desesperación. Sabían que la tristeza se agranda en la ociosidad y por eso mantenían la disciplina en sus tareas. El sabio estoico encontraba consuelo en la naturaleza. Caminar, contemplar el cielo o el mar, recordaba que somos parte de un orden mayor. Ese recordatorio diluía el peso de los problemas individuales. La amistad también era un refugio. Aunque valoraban la autosuficiencia, reconocían que compartir con otros sabios fortalecía el ánimo. Escuchar y aconsejar era una forma de sanar juntos. La gratitud era otra herramienta poderosa.
Al enumerar lo que aún se posee, la mente se enfoca en la abundancia y no en la pérdida. Séneca decía que quien agradece no tiene tiempo de lamentarse. Los estoicos nos enseñan que incluso en la tristeza podemos encontrar fortaleza y aprendizaje. La clave está en no huir de la emoción, sino en transformarla en virtud. Si este video te ayudó a reflexionar y quieres seguir descubriendo más sobre la sabiduría estoica, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir en los comentarios qué enseñanza te llevas hoy. Así seguimos creciendo juntos en este camino hacia la serenidad